Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla que vamos a hablar de frustraciones. Todos vivimos momentos y complicaciones que los tomamos como que son insuperables, ¿sí? Y vamos a poner unos ejemplos que elegí para este conversatorio. Tsutomu Yamaguchi, Kostis Mitsotakis y Antiox. ¿Qué características tienen? Yamaguchi es el único hombre que tuvo la mala fortuna de estar en Hiroshima y Nagasaki los días que tiraron las bombas. Kostis Mitsotakis es un griego que tuvo una historia muy singular. Este griego, en un pueblo pequeño donde vivía, compraron un número para sorteo, ¿sí? Y el único del pueblo que no participó de esa compra fue Kostis. El número salió ganador y en el pueblo se volvieron todos millonarios. Ian Hughes es la única persona a la que se tiene registro que haya sobrevivido del impacto de un meteorito. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Y podemos tomarlo como que gente que se quejaba de mala suerte, de que su vida no podía lograr las cosas, que todo le pasaba a ellos. Es algo que a todos en cierta medida nos puede haber llegado a pasar en algún momento. Y siempre que tenemos problemas donde no logramos solucionar algo, no logramos darle más algo, ¿qué hacemos? La culpa es de afuera, ¿sí? Porque tales personas no me quieren, porque tales personas hacen esto, aquello o el otro. Siempre hay un culpable. Siempre hay un culpable. Yo les voy a pedir y les voy a plantear que esta noche hagamos un cambio. Vamos a empezar a ver hacia adentro y sobre todo hacia atrás. Vamos a empezar a analizar esas historias familiares que hemos venido arrastrando y no entendemos por qué. Temas en los que podemos llegar a plantear hoy el tema de las frustraciones. ¿Por qué no puedo conseguir pareja? Porque siempre me falta el dinero, tema que vemos a diario. ¿Por qué no termino nada de lo que empiezo? ¿Por qué no puedo tener hijos? Ese es un tema que en consulta suele venir muy seguido. ¿Por qué no bajo de peso? Tema característico. ¿Y por qué siempre elijo el mismo tipo de parejas? Estos son algunos de los ejemplos de los cuales nos generan frustraciones. Frustraciones porque no logramos concretar lo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que queremos todos en la vida? Conseguir objetivos. No hablemos de dinero, pero se busca por ahí tener una pareja. O alguien en soledad que vive fantástico. Es un tema muy singular. El tema del dinero. ¿Qué es lo que nos lleva a que nunca nos alcance? Siempre nos falta, siempre tenemos un problema. Amén de los problemas que puedan surgir en nuestros países de origen, ya sea Argentina, ya sea China, que son quienes están participando hoy en esta charla. ¿Por qué no termino lo que empiezo? Esa necesidad de procrastinar, podemos decir, de siempre postergar, lo termino después, lo termino mañana. Y vos querés terminarlo y no sabés por qué. ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Qué me lleva a no poder tener hijos? Muchas personas vienen y dicen, mira, no logro tener hijos, o sea, por más que trato y hacemos lo posible, hacemos tratamientos, no logro tener hijos. ¿Por qué no bajo de peso? El tema del peso es un tema muy, muy complejo, mucho más complejo de lo que uno se imagina, no es simplemente dejar de comer para perder peso, sí, fenómeno. Pero ¿cuántas veces han escuchado que se empieza a hacer una dieta, bajan de peso un montón y después bajaron 5 kilos y a los 3 meses subieron 7? Porque hay algo interno que te lleva a subir de peso. ¿Por qué siempre elijo el mismo tipo de parejas? Es un tema que es muy regular. Siempre elijo una pareja violenta, supongamos, para poner un ejemplo. Analicemos por qué. ¿Por qué vienen esas frustraciones? ¿Qué lo lleva a sentir esas frustraciones o a no poder superar esas situaciones? Y acá les voy a proponer que hagamos un cambio, nos vayamos metiendo de a poco en el mundo de la biodescodificación. El iceberg. Nosotros pensamos que todas nuestras decisiones las hacemos conscientes, lo tenemos claro, sabemos cómo es, sabemos cómo vamos, sabemos a dónde llevamos,
Y si yo acá les digo que no, que podemos decir que esto es una creencia popular, las decisiones que tomamos no las tomamos nosotros a nivel consciente, las tomamos por algún tipo de mandato subconsciente, y acá viene el ejemplo del iceberg. Lo que nosotros afuera de la superficie es un 5% de un iceberg. Ese es nuestro consciente. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que estudiamos, lo que aprendemos. El 95% del iceberg está sumergido en nuestro subconsciente. Podemos plantearlo en forma gráfica, nuestra parte consciente está acá y nuestro subconsciente está atrás. ¿Y qué hay en el subconsciente? ¿De qué nos sirve el subconsciente? ¿Qué hay ahí? En nuestro subconsciente tenemos memoria familiar, tenemos nuestro sistema de supervivencia. El subconsciente es el que se encarga de que nosotros estemos vivos. Nosotros bajo ningún concepto o en ningún momento pensamos cada mañana que nos despertamos si el corazón late, si el hígado funciona, si el sistema circulatorio está bárbaro o el respiratorio también. Eso no lo controla nuestro sistema subconsciente porque es el que se encarga de nuestra supervivencia. Y es el que se encarga de ese manejo hormonal que tenemos nosotros. Nosotros somos una bola de hormonas, como dice la doctora Estapé. Nosotros somos todo hormonas. Y nuestro subconsciente es el que regula nuestras hormonas para que nosotros funcionemos. Ahora, según los mandatos que tiene el subconsciente, es cómo nosotros nos manejamos en el día a día y las decisiones que tomamos. Me vas a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la mala suerte o el ejemplo que pusimos al principio? Todo, absolutamente todo se puede biodecodificar. Desde un accidente a una enfermedad. Todo se puede biodecodificar, porque nada es casual. Todo forma parte de un sistema integral. Nuestro estrés se genera por un tema de supervivencia. Nuestras decisiones se generan por una serie de mandatos a los cuales estamos sometidos. Y esos mandatos vienen de atrás, de historias familiares. Vamos a poner una serie de ejemplos hoy donde vamos a ir ejemplificando cada paso de ellos. Entonces, nuestro 95% es el que toma decisiones por nosotros. Es el que nos lleva por tal o cual camino para tomar una decisión. Piensen ustedes, ¿cuántas veces han comprado algo y cuando llegaron a la casa se preguntaron, ¿para qué compré esto? ¿Para qué me compré esto? Un impulso que tuvieron. ¿Y ese impulso a qué se debió? Ese impulso se debió a un mandato subconsciente, porque era una necesidad de tener algo, de tener un elemento determinado. Si nosotros pensamos, ¿qué nos lleva? ¿Cómo se llega a la información? Ese 95%. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de biología. Nosotros, con los que nuestro ser se formó a raíz de un ADN, una información genética, y somos parte de dos padres. ¿Sí? Esa información de nuestros padres es la que nos forma hoy en día y define el ADN, el color de pelo que tenemos, la altura que tenemos, eh, nuestros ojos, toda nuestra parte física, perdón, me saqué los lentes y no veo nada. Nuestra parte física la define ese ADN. Pero de todo el genoma, ¿sabe cuánto equivale ese ADN? Un 3%. Ese 3% es el ADN que define nuestra parte física. Esto del ADN es un tipo de un ADN recesivo, es el que trae la epigenética. Esa información celular que tenemos es lo que nos marca cómo somos. Les doy un ejemplo. ¿Cuántas veces han escuchado o han visto un hijo o un nieto que vos lo ves y decís, mira, camina igual que mi abuelo? Y el niño no conoció a mi abuelo. O mira igual que miraba a mi papá. Que ese niño no conoció a mi papá. Cuando vos encontrás ese tipo de epigenética que se llama, que está cargada en otra parte de nuestro ADN,
esa información la tenemos adentro y no somos conscientes. Cuando dicen, mira, a él le gusta la carpintería como a mi bisabuelo, pongámosle. Sí, y en la casa a nadie le gusta la carpintería, ¿de dónde lo sacó? Esa información viene en nuestros gémenes y está en ese 95% que tenemos ahí. Ahí es donde viene esa información. Les doy otro ejemplo. Hay una parte que analizamos como biodecodificadores, que es el proyecto sentido gestacional. Es una etapa que va desde unos meses antes de nuestra gestación, durante nuestros 9 meses de gestación, hasta los 3 años de vida. Esto lo voy a explicar rápido, bueno, es tema de otra charla. De todas formas, vale la pena ahí el resumen que vamos a hacer ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo que la mamá vive mientras estamos nosotros en la panza de ella, nosotros lo absorbemos. Vieron que le dicen, pónganle una música bonita, háblenle con palabras bonitas a la panza, que el niño escucha todo lo bello el niño, pero también recibe todo lo malo. Si durante la gestación de un niño esa mamá tuvo una pérdida grande, perdió a su papá o quizás perdió a su pareja, o una quiebra o una pérdida de una casa, todas las emociones que vive esa mamá, ese niño las absorbe. Y esas emociones se van a mantener adentro hasta que afloren en algún momento. Y nosotros nos movamos en base a esas emociones que formaron parte de nuestra gestación. Les digo más, y retrocedamos más en el tiempo. Cuando nuestra abuela estaba embarazada de nuestra mamá, estamos subiendo 2 generaciones, cuando nuestra mamá estaba en la panza de nuestra abuela, ya nuestra mamá tenía formada el óvulo, o el principio de la célula que iba a ser el óvulo, desde la cual nos íbamos a gestar nosotros. Por ende, ya traemos información desde aquella época. Porfa, si tienen una duda, alguna consulta, pregúntenla, no hay ningún inconveniente. Está para que se saquen dudas y quizás yo no me estoy explicando bien en algún punto. Pero como les digo, traemos información guardada en ese 95% que rige todas nuestras decisiones. Yang decía, hasta que el consciente no se entere que el inconsciente es el que toma las decisiones, nosotros le seguiremos llamando destino. Ese 95% es el que nos marca. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces vamos a plantear por qué no terminamos las cosas, por qué nos sentimos frustrados. Y quizás haya algo que a nosotros, perdone, haya algo que a nosotros nos lleva a no terminar alguna situación. Y aquí es donde entran a jugar lo que le llamamos lealtades familiares. ¿Qué son lealtades familiares? Vamos a retroceder en el tiempo, vamos a la parte antropológica del ser humano y tomemos al ser humano como un mamífero. Desde que los tiempos son tiempos, los cavernícolas necesitaban vivir en comunidad. Si no, no había manera de sobrevivir. ¿Sí? Todo lo que nosotros sentíamos eran emociones. Las emociones, hablemos de las 6 emociones básicas, así que más o menos están a verlas acá. Ahí. Las 6 emociones básicas: la sorpresa, el miedo, la ira, la alegría, la angustia y el enojo. ¿Qué es lo que tienen de característicos? Son innatos del ser humano. Estas emociones las traemos desde tiempos antropológicos. ¿Cuál es la emoción antigua que hay? El miedo. El miedo es la emoción más antigua que tenemos. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos sentido miedo, no sobrevivimos como especie. Salía el cavernícola de la cueva como un pancho y se lo terminaba comiendo el primer depredador que salía. Por ende generamos el miedo. Y el miedo ha venido arraigado a nosotros hasta la actualidad. Es más, y si hablamos no de emociones, sino de sentimientos, el amor es el más antiguo. Porque si la naturaleza no hubiera generado ese sentimiento para nosotros, el índice de mortalidad era muy alto. Por ende,
no habríamos sobrevivido tampoco como especie. Pero centrémonos en el miedo. Necesitábamos vivir en clanes y esos clanes eran los que nos mantenían la supervivencia como especie. Pero para vivir en un clan teníamos que generar lealtad. Esos clanes después fueron formándose en grupos más grandes, se generaron poblados, ciudades, y por eso la mayoría de la gente vive en una ciudad, porque necesita mantenerse en un grupo de personas. Y se fueron creando lealtades familiares, que en este caso son inconscientes, que están en ese 95% del iceberg que hablábamos recién. Y se genera la necesidad de pertenecer, la pertenencia al clan. Y el consciente muchas veces no lo entiende o no lo sabe. Entonces, ¿cómo se ven las lealtades familiares? Hay mandatos, podemos llamarle mandatos familiares. Familia de, pongamos un ejemplo, de abogados. Y cuando nace, abuelo abogado, padre abogado, hijo abogado, y nace otro vástago más de esa familia. ¿Y qué decían? O qué dicen en muchos casos. Miren, acaba de nacer el futuro abogado pirulo de la familia. Y ahí se generó una lealtad, porque si todos eran abogados, ¿cómo? El niño no va a ser abogado, y capaz que el niño cuando creció le gustaba la música, pero tenía que ser abogado. Porque, ¿qué decía el subconsciente? Si no soy abogado, ¿qué pasa? Me sacan del clan. Y para el subconsciente, que te saquen del clan es la muerte. Entonces, ¿qué hace ese niño? En lugar de estudiar música, porque le encantaba el rock, qué sé yo, empieza a estudiar poesía y no termina nunca. Entonces vienen como paciente y me dicen, mira, no puedo terminar mi carrera. Y en mi casa, mi papá era abogado, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo era abogado, y eran todos abogados de tiempos inmemoriales. Y entras a analizar el árbol y encontrás que hay una lealtad familiar. Muchas veces se da para reparación. ¿Por qué estudias ingeniería? No, y más o menos me gusta, pero mi papá no pudo terminar la carrera. Mandato familiar con el padre. O el tema del dinero. Hay veces que se dan situaciones como, por ejemplo, a ver, no puedo retener dinero. Nunca me alcanza la plata, nunca me alcanza el efectivo, nunca me alcanza el dinero. Lo que cobro me lo gasto, no puedo ahorrar. Yo les pregunto a ustedes que están del otro lado, ¿cuántas veces han escuchado frases o traten de completarlas ahí en la casa? Soy pobre, pero feliz. El dinero no hace a la felicidad. Eh, no sé, hay un montón de frases. Uno ve pasar uno en un auto portado alta gama, magnífico, y dicen, seguro que es político narco. Nunca pensaron que el pobre tipo que fue que se mató trabajando para poder comprarse un vehículo de esos. Siempre está, piensa en lo siguiente, así tocaste dinero, lavate las manos. Frases serias, frases históricas que hemos tenido. La Biblia te dice, el día que un rico entre al reino de los cielos va a ser cuando un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Se imaginan? Se hace más de 2000 años que estamos hablando que el dinero es una porquería. ¿Qué hace nuestro subconsciente? Tengo dinero, me lo saco rápido. Es mortal, me va a hacer mal, no voy a ir al cielo, no voy a ser feliz, voy a estar siempre sucio con dinero. Son creencias subconscientes que tenemos. ¿Por qué elijo la misma pareja? Cuando en biodecodificación hacemos un transgeneracional, que es el análisis del árbol genealógico, vemos las historias familiares y empezamos a descender en el árbol o a subir en el árbol. Y muchas veces cuando me dicen, tuve 3 parejas, vayamos un ejemplo de ellas, así al azar, para no poner ejemplos clásicos o ejemplos de pacientes. Tuve 3 matrimonios, me separé de los 3. Bien. Y entonces empezás
tu mamá, tu papá, bla, bla, ves las fechas, es doble de la mamá. ¿Qué quiere decir doble? Que las fechas son en coincidencia o que tienen nombres repetidos, porque los nombres también nos marcan y ahora lo vamos a ver. Y vienen y me dicen, no, pero mi mamá se separó, mi papá era violento. Bien. Tu abuela, se llamó la abuela, de la cual también es doble. Y dices, bueno, ¿y tu abuelita? Ah, no, mi abuela murió de angustia porque el marido era alcohólico y violento. Mi abuelito era así. Cuando entras a bajar, tuviste tres parejas, ¿sí? ¿Cómo eran las tres? Ah, los tres eran violentos. Estás repitiendo la historia del árbol. ¿Por qué? Porque el mandato familiar, los hombres son violentos y buscan ese perfil inconscientemente. Con nadie quiere estar en pareja con alguien que lo maltrate o lo golpee. Pero lamentablemente, esas situaciones se dan. Se dan y no entendemos por qué. Y a partir de ahí tenemos que empezar a cortar los programas. Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea. Tratar de que continúen los programas, pero los programas buenos, los malos ir reemplazándolos. Vamos a otro ejemplo. El tema de los nombres. La repitencia de nombres en el árbol. Mito y no soy la excepción. Mi hijo mayor, Leandro Daniel. Daniel yo. El más chico, Juan Germán. Juan, mi papá. El mayor lo hice doble mío y al más chico, doble de mi viejo. Y repiten las historias. Y son candidatos a repetir las historias. O tengo casos de pacientes, por ejemplo, que suponte se llamaban Luis. Y en todas las generaciones era Luis o Lucho. Todos repetían la misma historia. Las frases familiares marcan las tradiciones. Entonces, esas lealtades familiares son las que vos te están llevando a repetir historias del clan. ¿Cómo te sales? ¿Cómo te liberas de esas historias? Casos de pacientes donde me han planteado, suponte, no puedo tener hijos. Es un caso que lo vimos en una interconsulta. No podía tener hijos. Cuando analizaron para atrás en el árbol, encontraron que había una bisabuela que había migrado en un barco y a los 14 años, cuando llegó a América, la casaron con un hacendado, con una persona que tenía un fondo, una estancia. Y esa persona tenía 30 y algo de años. Y tuvieron como 10, 12 hijos. ¿Cuál es el recuerdo de esa bisabuela o tatarabuela? ¿Qué dice el subconsciente? Esa mujer, de ser una niña de 13, 14 años, la casaron con un hombre de 30, lo cual abuso es abuso ahora y el abuso en el año 30. Acá no hay diferencia, nada más que era socialmente bien visto en aquel momento, en pos de tener un mejor futuro, pero era lo mismo. Y esa mujer de ser niña, esa niña, de ser niña pasó a ser mamá. Tuvo 12 hijos y murió joven. ¿Qué es lo que dice el subconsciente? Tener hijos es la muerte, porque dejo de vivir. Imagínense quienes tienen uno o dos hijos, el trabajo que dan los hijos. Imagínense haber tenido dos en el año 30. No vivía esa mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y sucede que el subconsciente le bloqueaba la posibilidad de tener hijos. Era todo inconsciente, era todo subconsciente. No, si yo quiero tener, pero el subconsciente te hace para atrás. Y algo sucede por lo cual no podés llegar. Son lealtades familiares. Y vivimos en base a las lealtades familiares. He centrado la charla de hoy en base a esto. Porque son mucho más fuertes de lo que nosotros calculamos. ¿Qué uno que tiene que hacer? Tratar de despegarse. Ahora me vas a decir, entonces que los familiares eran todos malos. No, no eran malos. Eran como eran. Venimos arrastrando historias desde la época de las fotos esa que vemos ahí. Porque piensen una cosa, nosotros somos el producto de dos padres, de cuatro abuelos, de ocho bisabuelos, de 16 tatarabuelos, somos un cóctel fantástico, con emociones, con sentimientos, con alegrías, cosas que nos van marcando. Estoy frustrado porque no puedo hacer determinada actividad. ¿Por qué? Porque me da vértigo. Pongamos un ejemplo. Y entramos a ver qué es lo que lleva vértigo. Y quizás un antepasado del cual nosotros mantenemos línea, que tuvo un accidente y cayó por la escalera. Les doy otro caso, les doy mi caso, hablando
de fobias, podemos llamarlo, ¿no? Que no fobia, bueno, vértigo. Persona que me subía a una escalera y no me podía, o sea, llámeme a los bomberos para bajar, porque no me convencía ni a palos. Muchos años atrás, mi vieja, hablando conmigo, me plantea que ella había perdido un embarazo antes que el mío, de lo cual no sabía, me entero a los 40 y algo años de edad. Porque se cayó por una escalera. Yo al tener se le llama yacente a una persona que está en línea directa contigo y que no conociste, ¿qué es lo que decir información mi subconsciente? Las escaleras son la muerte. Hasta que no logré procesarlo, hoy me subo a las escaleras sin la mayor alegría, pero ya me subo a las escaleras sin problema. Entonces es buscar el origen. Una vez que encontramos el origen y hacemos consciente eso que está guardado en el inconsciente, a partir de ahí comenzamos a revertir los procesos, comenzamos a sanar. Y hasta ahora, bueno, fenómeno, podemos ir viendo todo lo que sucede. Entonces me vas a decir, ¿cómo superarlo? ¿Qué se puede hacer para superar ese tipo de vértigos? ¿Sí? Pido un segundito que... Ahí estamos. ¿Qué se puede hacer para superar todo ese tipo de situaciones? Frustraciones, angustias. No poder, me frustra no poder llegar a horario. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hubo en el pasado? Puedo manejar, me frustra. Tendremos a analizar qué sucedió. ¿Quién tuvo un accidente en ese árbol? Todo eso se ve cuando se hace el análisis de transgeneracional. Se hace el análisis completo viendo qué puede haber pasado. Y muchas veces, cuando no encontramos el origen en ningún lado, primero biodecodificamos la situación que estamos hablando. ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde comenzó todo? Una vez que hacemos consciente, bueno, te digo, esto que estaba guardado en el inconsciente, a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que entra ahí? Y ahí entra la hipnosis clínica. ¿Pero qué es la hipnosis clínica? Y uno tiene muchas fantasías con respecto a lo que es la hipnosis. La hipnosis es ese estado que se vive entre el sueño y la vigilia. ¿Vieron cuando estamos en esa línea muy finita donde ya nos dormimos? Donde el sueño ya nos puede y ya nos dormimos. Ese es el estado de hipnosis. Es un estado de conciencia interna amplificada y conciencia externa disminuida. Por ende, distinto a la fantasía que creen todos, donde la hipnosis quedó dormido y conmigo hacen lo que quieren, no, mentira, jamás dejas de estar consciente de dónde estás, nada más que no le prestas atención. Te interesa más lo que sucede internamente en tu subconsciente. Mito sobre la hipnosis, si me duermo y no me puedo despertar, no, te despertas siempre, eso tampoco es algo relevante para ver. ¿A qué punto voy? Tenemos que entrar a través de la técnica de la hipnosis al subconsciente y a partir de ahí comenzar a destrabar esos programas que nos generan las creencias limitantes que nos provocan las frustraciones. ¿Sí? Piénsenlo desde este punto de vista. Tenemos un mandato familiar que dice que las mujeres no pueden retener una pareja. ¿Por qué? Porque todas las mujeres en la familia se separaron. Pero yo no me quiero separar, pero sin embargo el tipo de pareja que se encuentra es que te lleva a separar. Se hace un corte de programa que se llama. Se hace una reprogramación del subconsciente. Pensar en nuestro subconsciente que eso lo vivieron los antepasados, no lo está viviendo la persona de aquí y ahora. Entonces me vas a decir, sí, fenómeno, pero ¿qué se reprograma? Sí, se reprograma. Obviamente eso no es de un momento al otro. Eso se reprograma. Y el subconsciente va a demorar días en terminar de procesarlo hasta que lo empiece a entender. Ahí es donde empezamos a cambiar. Ahí es donde empezamos a superar esas situaciones que nos tienen mal. Ahí es donde empezamos a entender a nivel subconsciente qué es lo que pasa. Y las cosas que no podemos hacer o concretar, ahí empiezan a cambiar. Se puede lograr perfectamente. ¿Por qué? Porque el subconsciente acepta solamente los cambios favorables para la persona. Por eso se encarga de nuestra supervivencia.
Una vez que nosotros entendimos, o que el paciente entendió, que la abuelita, esa bisabuela o tatarabuela, que había tenido un montón de hijos que lo habían casado a los 14 años, si bien se llamaba igual que la paciente, no quiere decir que ella tiene que repetir la historia. Lo entiende el subconsciente. A partir de ahí destraba todos los programas. Son reacciones que se viven, o quizás una frustración se da por algo que se vivió en no es aquí y ahora. Quizás se generó en algún momento lo que se llama shock biológico, y eso con biodescodificación lo encontramos. ¿Por qué? Hablemos del sobrepeso. Puede haber distintas causales del sobrepeso. Según cómo se ubica el exceso de grasa, en qué parte se encuentra, es el que puede tener. Se hace un análisis biodecodificándolo. Y supongamos, es una persona que no fue vista en la familia. Era ese hijo que no le prestaban atención. ¿Qué hizo consciente? No me ven, me están excluyendo. ¿Qué hago? ¿Cómo? Aumento de masa muscular para ser visto. Esa es la causal de ese sobrepeso. Quizás es una persona que perdió a un ser querido, pongamos un conocido como hijo de la guarda, ese que se encarga de cuidar a la madre hasta el último día. Y cuando fallece la mamá, él en la angustia comió y su peso, el mismo peso que tenía la madre en el momento que falleció. Emocionalmente planteamos, se la comió. Y ese sobrepeso lo tiene adentro hasta que no cierre el duelo de la mamá. Por más dieta que haga, va a seguir subiendo de peso y va a estar frustrado porque no puede bajar de peso. O quizás hablamos de una persona que sufrió un abuso. Entonces, ¿qué hace? En el caso de las mujeres, el sobrepeso es en la cadera. No, pero a mí no me abusó nadie, puede decirme la paciente. Ah, pero mi mamá y a mi abuelita sí. Pero generacionalmente ellas te tienen que encargar de eso. Por ende, tiene que bajar ese sobrepeso una vez que haces consciente del por qué está subiendo. La dieta, trabajándolo con hipnoadelgazamiento o con una nutricionista, da mucho más resultado. Porque el subconsciente dejó de defenderte y a partir de ahí comienzan los procesos regresivos. Ahora supongamos que no encontramos el origen de la frustración que tenemos. Yo quiero hacer tal cosa y no me sale. ¿Por qué? No encuentro lealtad familiar, no me sucedió nada en relación a esto en la vida, lo que vemos en el árbol genealógico, no encontramos información. Ahí se aplica otra técnica, que me acabo de dar cuenta que no la puse en los slides, que es la hipnosis regresiva. Ahí retrocedemos al punto inicial donde comenzó todo, que puede ser en el curso de nuestra vida o en la vida de algún pasado nuestro. ¿Viajamos en el tiempo? No, no viajamos en el tiempo. Volvemos a lo mismo, es toda la información que tenemos guardada acá atrás, en el subconsciente. Son memorias que tenemos guardadas. Todo lo que vivieron ellos nosotros lo tenemos en la memoria. Pues nos bajó por epigenética. Entonces, encontrar el origen, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, me pueden plantear que han escuchado hablar de las vidas pasadas de Brian Weiss, el libro Muchas vidas, muchos maestros. Sí, se puede viajar a vidas pasadas. ¿Cuándo se viaja? Cuando el subconsciente decide que hay que ir ahí. Tan simple como eso. Yo como hipnólogo puedo hacerte una regresión, pero tu subconsciente va a dirigirse solo hacia donde tiene que ir, no hacia donde uno quiere o el terapeuta quiere. Viajamos a ese punto, haces este viaje en el subconsciente, hurgando en tu memoria, y encuentras el origen. ¿Dónde empezó todo? Son experiencias que se viven correr riesgos sin sufrir nada. O sea, eso es algo que uno está viendo cómo estuvo generado dentro de nuestra memoria genética lo que sucedió. A partir de ahí se trae, ahora, ya sé cómo es el tema, bien, comencemos a sanar, comencemos a bajarlo, comencemos a cambiar el programa que nos llevó a eso. Ese es un poco el origen de cómo manejar y cómo encontrar
el punto inicial de nuestra frustración. Y una vez que agarramos confianza, ahí comenzamos a salir adelante. Ahí comenzamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasó y cómo podemos nosotros revertir nuestros procesos. Ese es un poquito el manejo de las frustraciones. Recuerden siempre, analícenlo, véanlo en los árboles suyos, en las historias familiares. Muchas veces las frases familiares son más importantes de lo que uno calcula. Y cuando uno descubre qué fue lo que pasó, ahí es más fácil. Tú lo hiciste consciente. A partir de ahí sí, sabes que por más que sabemos, y es esto lo que sucedió, hay que saberlo, se puede sanar. Se puede manejar incluso con viva hipnosis. Son terapias muy cortas, no son terapias largas, pero salís adelante, que eso es lo más importante. Lograr superar frustraciones, lograr superar miedos, duelos. Los duelos son muy comunes. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Qué experiencia vivieron? ¿De quién no se pudieron despedir? Los duelos son un tema que nos pega mucho. Hay distintos tipos de duelos, y no solo hablemos del duelo por la pérdida de un ser querido, podemos hablar del duelo por pérdidas materiales, por el quiebre de una empresa. ¿Y cómo puedo hacer para salir? ¿Qué fue lo que me llevó a mí a tener ese miedo de no poder retener? Busquémoslo. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Hay personas que me dicen, mira, no sé por qué sigo esta carrera. ¿Te gusta? No sé. Y no hablamos de que toda la familia tenía la misma profesión, pero en el caso de un paciente que tuve hace mucho, estudiaba administración de empresas. ¿Por qué estudié administración de empresas? No me convence mucho la carrera y me está costando mucho terminarla. Resulta ser que el abuelo había quebrado por ser un mal administrador. Y él era doble de ese abuelo. Cuando lo analizamos, encontramos que él seguía esa carrera a nivel inconsciente para sanar el árbol. Siempre tratamos de sanar el árbol. Recuerden, somos el fruto de 7 generaciones. Hay un soneto de un poeta argentino que se llama Bernardes, que define muy bien lo que es la biodecodificación. Que dice, si para conseguir lo conseguido, no, si para conseguir lo conseguido tuve que perder primero lo perdido, si para estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo bien sufrido lo sufrido, tengo bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino antes de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Y eso somos nosotros. Vivimos de lo que fueron nuestros antepasados. Y tomamos decisiones creyendo que son totalmente conscientes. Y son impulsadas por ese 95% que no conocíamos. Saquémosla, hagámosla consciente. Y a partir de ahí va a poder comenzar a salir adelante. Ese es un poco el objetivo. Les quiero dar muchísimas gracias por haberme acompañado en estos 45 minutos de conversatorio. Si tienen alguna pregunta, por favor, díganmela. Estamos en vivo, no somos muchos, así que quien desee preguntar algo puede hacerlo acá. Quiere hacerme una consulta privada, pueden hacerlo por privado, no hay ningún inconveniente. Y adelante, Soledad, dime, por favor. Daniel, hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy interesante lo que tú Muchísimas dices. gracias. Bueno, ahora me hace pensando, me hace mucho ruido cosas que venía como que tenía en el aire, pero que no había hilado mucho. Y de Cuéntame si repente, quieres contar. no, lo que pasa es que de repente, como opinar un poquitito, Por favor. que uno en la vida, bueno, tú vives con ciertos parámetros, que la juventud, que vas, que sales, que haces tu carrera, que formas tu familia, pero de repente te pasan cosas en la vida que empiezas a hacer clic. Y tú empiezas a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Como tú decías en un principio. Eh, y muchas de esas cosas, inconscientemente nosotros las hemos elegido para llegar al punto que hemos llegado.
Y en ese Sí. punto es cuando tú tienes que cuestionarte, no caer en la angustia ni amargarte y decir, pero ¿por No, qué siempre yo? Uno tiene que cuestionarse, a ver, frenemos un poco esta vorágine de vida, ¿cachai? Sentémonos un poco, empecemos a pensar y en esa calma se te empiezan a venir cosas desde, no sé, desde que uno tiene memoria, desde los 4 o 3 años, cosas que jamás habías pensado, que nunca se te habían venido a la memoria, se te empiezan a venir de a una, después otra, después un tiempo más la otra, y tú empiezas a hilar y te empiezas a cuestionar. Y ahí es cuando uno empieza a indagar y empieza a observar a sus familiares, cómo se sí, expresan, cómo actúan, y en ese sí, minuto uno empieza a hilar y uno empieza a entender. Y tú, como bien dices, y lo corroboras, que era algo que yo venía pensando, pero no, yo no soy una experta, simplemente estoy como en un año reflexivo, por así decirlo, pero uno arrastra esa información y es de uno la responsabilidad de salirse de ese círculo vicioso, por así decirlo. sí, cortar el ciclo. Cortar el ciclo. Las cosas pasan por algo y uno viene a esta vida a aprender. Y uno se cae, sufre, se ríe, llora, se angustia. Es propio del ser humano pasar por todo eso. Es propio del ser humano. Si tú no conociste el desconsuelo, ¿cómo vas a conocer el amor verdadero, por así decirlo? Totalmente. Los errores ¿Ya? es la única manera que tenemos de aprender. Pero no hay que quedarse en ellos. Hay que saber No, mirarlos de afuera, que es lo exacto. difícil. Porque cuando estás metido adentro, es una majamama, una bolsa de gatos, como podría decir yo. Sí, Entonces, lo difícil es mirarse de otra perspectiva. Eso es lo difícil. exacto. Bueno, ahí es donde entramos a buscar el origen, ¿sí? Pero no solo mirarse de otra perspectiva, sino saber por qué, de dónde vino, de dónde, por qué tal situación se me dio, o tal situación repito, o por qué no puedo concretar tal o cual cosa. Como dices, ves la familia y empiezas a indagar. Miren, hay un montón, lo que pasa es que es muchísimo y lo voy dividiendo en distintas charlas. Bueno, el 21 es la de duelos, pero hay veces que a uno, el tipo de hijo que fue, el clan te nombró como determinado tipo de hijo. Hablé recién de los hijos de la guarda. Están el hijo perfecto, es ese hijo que tiene que cumplir con todas las proyecciones del clan. No sé si vieron la película de Disney, Encanto. Es una de dibujitos. Es una estructura familiar completa, donde salen todos los tipos de hijos. El hijo que es fuerte, que se encarga de todo, el hijo perfecto, el payaso, el que fue sacado del árbol, todos salen. Y según el hijo de hijo, el tipo de hijo que nos tocó ser es lo que nos marca un poquito cómo somos o qué camino tomamos. El tema es analizarlo y encontrar, poder ubicar qué es lo que fue o cómo fue. Y ahí es donde podemos empezar a encontrar el y empezar a sanar y empezar a acomodarnos, porque cuando uno está en medio de todo el lío, es muy difícil sacar la cabeza solo y encontrar qué fue lo que pasó, poder descubrir qué es lo que nos llevó. Es bueno mirar y no quedarse en el medio. Me preguntaba, a ver, Graciela, si no me equivoco, perdón, ¿cuál es el nombre del soneto? El soneto es de Bernardes y no me puedo acordar el título porque lo leí hace mucho y lo aprendí porque era justo para la biodescodificación. Eh, Escribí en Google soneto de Bernardes y ahí salió el nombre, que no me puedo acordar porque es el primero que aparece siempre. Si para conseguirlo conseguido, creo que es el nombre del soneto, pero tenés googlealo porque realmente mil disculpas, pero no me acuerdo el nombre. No sé si alguien más, Elia, Guillermina, quieren hacer un comentario sin compromiso, para que puedan sacarse cualquier duda. Como les digo, si no, pueden consultarme por privado directamente
por WhatsApp, les respondo lo que quieran saber. No sé, bueno, Soledad, eres acá de Chile, Elia sé que eres de Viña, Graciela de Mendoza, si la memoria no me falta, y Guillermina, no me acuerdo de dónde eres, pero hoy te les cuento, estoy aquí en Quillota en este momento, en la quinta región, atiendo presencial en la calle Pinto 339, en la ciudad de Quillota, y online atiendo en lo que es Argentina, España y Chile. Santiago y Viña tengo pacientes. Así que cualquier cosita que necesiten lo podemos ver. Estoy a disposición de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este conversatorio, que son cortitos, pero tratamos de tocar temas y desarrollarlos rápido como para que no se pongan densos. Así que desde ya muchísimas gracias. Una vez más, si quieren hacer una pregunta antes que terminemos esta charla, pues ya estamos. No, Graciela, muchísimas gracias a ti por haber participado. Bueno, y están invitadas al del día 21, que vamos a hablar de duelos. Duelos no resueltos, duelos de... ¿Qué fue lo que pasó? Te envío la invitación, Graciela, ya estás en la base de datos para las charlas, así que va a ser un gusto tenerte. Lo trato de hacer de 45 minutos, una hora, para que no se nos pase el tiempo y poder seguir con nuestra actividad diaria. Espero que estén muy bonitos. Gracias por haberse sumado, gracias por haberse quedado en todo el conversatorio y que tengan un hermoso resto de la semana. Que estén muy lindos. Ah, y les cuento. El... Muchísimas gracias, Guillermina. Muchísimas gracias, Soledad. Les cuento dos cosas. Aparte de estas actividades de bio, que son las que trabajamos con mi esposa allá en Pinto, en Quillota estamos organizando lo que son constelaciones familiares. Se les voy a avisar en breve, mi esposa es la especialista para lo que es constelaciones. Va a ser otro en vivo que voy a mandarle la invitación porque es un tema interesantísimo. No sé si han escuchado hablar de constelaciones. Y estamos organizando a partir de julio un ciclo de meditaciones, ¿sí? Para trabajar distintos temas, relajarse. La idea es hacerlo los jueves, cosa de meditar y arrancar con power el fin de semana, tratando de bajarnos un poco ese estrés que nos vuelve loco a todos. Muchísimas gracias por todo. Ya pasé todos los chivos juntos, así que estén muy bonitos. Estamos en contacto para lo que deseen y si gustan el miércoles que viene nos estamos viendo. Que estén muy bonitos. Adiós. Buenas noches. Gracias, Tati Graciela.